tengo nada en mis manos que entregarte. Mi ofrenda es solamente gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, 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 gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. ¿Por qué la palabra de Dios no muere? Porque todo pasa de más palabras. Porque la palabra de Dios es eterna. Y Jesús murió por nosotros. Pero no debemos menospreciar que La palabra de Dios. en ninguna manera, porque la única manera de conocer a Jesús es a través y por medio de la palabra. No toda la palabra es evangelio, pero sí el evangelio está contenido en la palabra de Dios. Pastor, aquí Jesús dice, y todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Bueno, es que me meto en un tema que es demasiado largo. Pero bueno, por amor a usted le voy a decir una cosita. Solo una cosa. El evangelio consiste en tres cosas. Tres cosas que son muy vitales e importantes. Eso no lo ha oído jamás, pero se lo va a enseñar ahora. En mi iglesia, en buena parte lo he enseñado, pero es un trabajo que estoy haciendo. Entonces, ustedes son los primeros. Amén. En conocer esto. Gloria a Dios. El evangelio consiste, el evangelio sí es Jesús. O sea, es la persona, creer en la persona de Jesús. Pero creer conforme a esa persona, conforme está establecido en la palabra de Dios. O sea, no de cualquier manera. Lo segundo que tiene uno, que el evangelio también se relaciona con lo que Jesús dijo. Todo el que cree en mí, cree las palabras que yo os hablo, este tiene vida eterna. Pero un verdadero discípulo no es aquel que cree solamente en la persona, sino en lo que dice la persona. Pero además de eso, no basta creer en lo que Él dice y en lo que Él es, sino en lo que Él hizo. En eso consiste el evangelio. Creer en la persona conforme a las escrituras, creer en lo que Él dijo y creer en lo que Él hizo. Nosotros aquí estamos viendo las tres cosas, ¿no? Pero realmente eso es el evangelio. En lo que Él dijo, en lo que Él hizo, lo que Él es. De lo que Él es. En la persona, lo que dijo. Lo que Él es, lo que Él dijo y lo que Él hizo. Porque el que no me cree, no crea mis palabras. De hecho, creer implica que obediencia. Eso está basado en Juan 14. Entonces tenemos que aprender. Pastor, también no se puede todas estas cosas creer, pero también practicarlas. ¿Qué es la acabo de decir? Obediencia. Ah, no sé qué es más joven. Es que toca que usted como que se haga más grande. Sí. Yo que estaba muy bien, yo tengo mañana decir joven.
Lo que dijo y cree lo que dice. La persona que cree en Jesús y hace como Jesús. Es importante hacer la diferencia entre la palabra de Dios y el Evangelio. Claro. ¿Sí es lo que piensan? Usted no le dé pena a usted, no sin pena. No. Sí sabe, usted es muy inteligente. Bueno. Porque es bueno saber la definición, qué es palabra de Dios y qué es el Evangelio. ¿Por qué es tan importante? Muy bien. ¿Lo oyeron? ¿No? ¿Lo oyeron lo que dijo ella? Parece que no lo habían explicado mal. No lo oí. Es importante conocer el Evangelio, que uno puede conocer más a Jesús. ¿Y para qué? Y para ser Para ser salvo. Si le predican la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Si le predican solo la palabra de Dios, ¿qué va a pasar a usted? Va a ser una buena persona. Santo y perfecto. Se va a ir al pailón. Y se va a llegar al siendo una buena gente. Pero ¿qué le va a pasar si una persona conoce al Evangelio, vive el Evangelio, está en el Evangelio, vive y cree en el Evangelio? ¿Qué va a pasar? ¿Que es algo y es un Jesús chiquito? No, Jesús grande. La gente va a ver a él en Jesús. Gracias. Toca estudiarlo más a fondo y analizarlo, ¿no? Ese es un tesoro muy grande, esos tres cosas, pero hay que estudiarlos. Porque hay que saber qué es lo que dijo Jesús. No solamente lo yo soy, porque eso explicaría la primera pregunta, pero qué es lo que él dijo. Tocaría estudiar el sermón del monte. Y tocaría saber qué es lo que él hizo. Ahora dice que las obras que yo hago las haréis vosotros. Mayores haréis que yo voy Al Padre. al Padre. Muy bien. Vamos a ver a quién más vino Jesús. No. Una vez escuché un cuento de un niño que se llamaba Jesús. Entonces la mamá los había mandado a llevar una libra de carne. Y entonces el niño se distrajo y se entró a la misa. Y entonces el sacerdote está preguntando, ¿y a qué vino Jesús? Y entonces el niño dijo, a llevar una libra de carne. Eso es lo que viene a aprender aquí. Todo es elegir. Todo aprender. Entonces aquí más vino Jesús. Es Lucas 14. Sí, eso es muy chistoso. Lucas 14. 26. ¿Qué vino Jesús? A servir. A servir, muy bien, a servir. Me ha venido para tener. Si usted lee el Evangelio de Marcos, presenta a Jesús como el siervo de Dios. El mayor servicio que prestó a Jesús es morir por la humanidad. Oh, él dijo mío, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en el rescate por los que aman. Y si el Señor sirvió, pues sirva usted.
Porque Él nos dio Ejemplo. Él vino a servir. ¿Y qué espera la gente? ¿Qué es lo que espera la mayoría de la gente? Que le sirva. Si alguno quiere ser grande en el reino de los cielos, sea el servidor de todos. Y a veces la gente espera que todo le dé, pero no espera servir. Porque no conocen a Jesús. Pero lo que sí sabemos es que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si servimos, ¿qué vamos a pasar con nosotros? Nos van a servir. Si amamos, nos van a amar. De todos los Si sembramos papas, Papitas. ¿no tienen papas al almuerzo? Sí. No. Papas Pero fritas. sopan papas. Sí, sí había papas. Sí, para los franceses, sí, Papa frita, picada. Pero, mire, aprendamos de Jesús a servir, hermanos. Jesús nos dio el ejemplo y Jesús vino a servir. No espera que usted la vida por nadie, pero sirva. Pero no sirva de todo. Un ejemplo bonito de su esposo fue cuando lavó los pies a los discípulos. No es que siempre estuvo dispuesto a servir. Mire, él nunca está ocupado. Cuando una persona lo venía a solicitar y nunca estaba ocupado. Y uno va a la iglesia al pastor y dice, dentro de 6 meses lo va a atender. Sí. Tienen que sacar cita. Y la persona muriéndose. Cayó en el 30 años. Depende de la gente. ¿Sí? Pero si uno está ahí, ¿por qué no puede sacar el campito? Para servir. Yo les digo, Jesús nos enseñó y nos dio ejemplo en que Él estaba siempre dispuesto a servir. Él, cuando los discípulos estaban pescando y vio que tenían hambre, ¿qué hizo? Payaso. Fue asó los peces y cuando vino les sirvió, les dio de comer. Jesús nunca mandó a la gente con la barriga vacía. Cuando dice que estaban 3 días con Él, dice no sea que se desmayen en el camino, y multiplicó los panes y los peces, se le dieron la barriga y después de eso los despidió, diciendo no sea que se desmayen en el camino porque era desierto. Y después ellos mismos fueron los que lo crucificaron. Sí, desafortunadamente sí. Pero no fueron ellos solos, usted y yo. También. Porque nosotros también somos entregadores y matadores. Los Judas. Pero Jesús aún así vino a servir. Cuando iba camino a la casa del principal de la sinagoga y le dijo, está enseñándole a la mayoría de la gente, y vino al principal y dijo, ay Señor, mire, ven, ponga las manos sobre mí. Y él dejó la multitud y se fue por eso y a la casa para hacer todo. ¿Cuánto le han dado los pies a otra persona? No a la esposa ni a los hijos. Ah, no sé. Le arreglaron las uñas. Le hizo pedicure. No. Mire que inclusive le encontré hongos que le sacan las uñas porque tienen hongos y le llevé cloro y un botellito y todo eso. Le dije, eché una botica por la noche y todo eso se me salió. ¿Estamos para qué? Servir. ¿A qué más vino Jesús? A dar a conocer al Padre. A dar a conocer al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como el pueblo le dijo Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Que me muéstranos al Padre y dice, pero Felipe, ¿qué le pasa? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no has visto al Padre en mí. El Padre y yo uno somos.
que habló de lo mostró, él hizo las obras. Juan 14 más. Pastor, pero por eso es que él también se llama Emmanuel, porque es Dios con nosotros. No. No, Emmanuel significa Dios con nosotros, pero se cumple solamente y únicamente en la persona de Jesucristo. por eso es que dicen que él era Dios, que él porque decía que Dios es Eso, claro que ya lo alcanzamos. Pero sería bueno hacer la diferencia entre el verbo y Jesucristo. porque es que hay veces nos enredamos ahí. ¿Ustedes saben quién era el verbo? Era Jesús. ¿El verbo era quién? ¿Y Jesús quién era? Sí, ella tiene la razón, el verbo era Dios. Sí. Y no hay que confundirlo. No te lo arreglas. Vamos para que Ricardo, no hay otra clase, ¿no? Se la voy a regalar para que la llegue allá a los norteamericanos, no a los gringos, ¿no? A los canadienses, ¿sí? Bueno, a los canadienses, ¿no? Es que no se debe decir gringo, ¿no? no, porque es una ¿Saben por ofensa. qué? Porque gringo es como una ofensa, como decir. Véngase aquí, váyase por aquí. Igual. Verde, váyase. Verde, váyase. Eso es una expresión japonesa o No, mexicana. no mexicana, ¿no? Es mexicana. Green, verde. ¿Mexicana? No, ese es de... Esa nación fue en la guerra de Vietnam. Decían gringo, o sea, está alguien fuera. Eso estuve en el antecedente de la guerra de México, Pancho Villa. Sí, eso soy yo. Pancho Villa lo antecedente. Pero también fueron de Guzmán y todo eso, de allá. De los El mismo. alemanes. De Alemania. Bueno, después lo discutimos. El verbo era Dios. Sí. Y el verbo. Independencia de Texas, exactamente. Bueno, vamos a ver esa. ¿Sí alcanzamos? Oye, que tengo un paréntesis, como dice Ricardo. Vamos a un paréntesis. Esto sí es muy importante porque sería un arte que entenderlo. Lo bajamos un poquito. ¿Qué? Cortina para que vean la luz solar. Pues sí, aquí servimos. Sí, gracias. Más, que sí. Sí, gracias. Entonces vamos a hacer un corto paralelo entre el verbo Jesús y el Señor Jesucristo. No es Jesucristo, es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el verbo era Dios. Jesús aprendimos hoy que era quién? El Hijo. El hombre. ¿Y el Señor Jesucristo? Salvador. 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 No. Hombre hecho Dios. Es el hombre hecho Dios. El verbo era en el cielo. El hombre en la tierra. Y el Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Primero en el cielo y luego en la tierra. ¿Saben por qué?
Donde hay 2 o 3 congregados. Porque el ramo del Padre, porque el ramo del cielo no tiene. ¿Jesús viene otra vez? Sí. No. Jesucristo. Jesús. Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo viene por segunda vez? Porque ya hay Bueno, sí. Pero ¿por qué Jesucristo viene por segunda vez? Que ya vino por primera vez. Sí, pero eso está bien porque es la palabra. Pero ¿por qué Jesucristo viene por segunda vez? Porque ya vino por primera vez. Porque ya vino una vez. Muy bien, Daniel. A sus órdenes, pastor. Sí, es así. Ahora la pregunta es ¿cuándo vino por primera vez? Cuando vino de la Virgen María. Cuando resucitó. No. ¿No? No. No. Cuando, porque en el cielo fue que lo exaltaron y lo hicieron Dios. Cuando resucitó, Dios lo resucitó, subió al cielo, pero todavía no era Dios, era Jesús. Ahora dice que lo exaltaré hasta lo sumo. Entonces cuando llegó al cielo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de toda la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando ya regresó y se apareció a los 11, ¿por cuántos días? A los 11, 40 días. a los 11, a los 501. 500. Los 11 hay como 500. 500. Más de A los 500. 501. Ah, no, como 500. Ya venía como Jesucristo. Ya, no venía Jesús, venía el Señor El Jesucristo. Señor Jesucristo. Pues es que Tomás le dice, Dios mío, Señor mío. Pero él fue otra vez o nada, pues. Bueno, ya no, ¿cuántos días duró como Jesucristo aquí? 40 días. Pues es que Jesucristo viene por segunda vez, pues el Señor Jesucristo viene por segunda vez. No viene Jesús, sino el Señor Jesucristo. ¿Está claro? ¿Quién era el verbo? No. Una persona de la Trinidad. No la segunda, ni la primera, ni la tercera, porque ya no tienen orden. Una persona de la Trinidad. ¿Y quién era Jesús? Una persona. El hijo de la Virgen María y el hijo De Dios. de Dios. ¿Quién es el Señor Jesucristo? No, no es el Salvador. El Hijo de Dios. Es una persona En la Trinidad. de la Trinidad. No, pues sí se puede decir, pero es una persona, porque es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, una persona. ¿Verdad? ¿Desde cuándo era el verbo? Desde la eternidad hasta el año 1 antes de la era cristiana. Ahora dice que el verbo
se hizo carne. O sea, y dice que se despojó a sí mismo, o dejó de ser ¿qué? Dios. Y del año 1 antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo fue Jesús. Y del año 33 hasta la eternidad será el Señor Jesucristo. Pero es que dice que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. y por los siglos. Espíritu. El verbo de la Biblia dice que como era Dios es espíritu con mayúscula. Porque es que Dios. Jesús es carne, sangre, Huesos, tierra. huesos, Y agua. agua. ¿Y por qué no decir tierra? ¿Y qué es el Señor Jesucristo? Carne, sangre, Carne, agua, huesos, tierra, sangre, espíritu, huesos, agua. pero glorificados. El espíritu. Más espíritu con mayúscula porque ya es Dios. El verbo era omnipotente. Todos los omnis, porque Dios tiene todos los atributos de quién? De Dios, porque era Dios. Jesús, ¿cuántos atributos tiene? No tiene atributos, sino tiene limitaciones. Limitaciones a tiempo, espacio. ¿Tiene limitaciones de qué? Tiempo y espacio. Tiempo, espacio. Estamos hablando de los periódicos, ¿no? Limitado a hacer milagros. Limitado por la incredulidad. Y el tentador. Y está limitado por la incredulidad de las personas. Limitado por la incredulidad de las personas. Porque por causa de la incredulidad de las personas no pudo hacer muchos ¿qué? Muchos milagros. En algunas partes. O dicen que lo sacaban, por decir algo, cuando fueron a resucitar allí cuando los niños estaban enfermos, pues, salían los que dudaban y quedaban. Para que está limitado por la incredulidad de las personas. Sí. No de él, sino de las personas. Entonces puedo decir que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Y aquí vuelve a ser como Omnipotente, todopoderoso. Vuelve a ser Dios. ¿Daniel iba a decir algo? No, que digo yo, siempre uno dice Jesús, ayúdame, Jesús. Entonces no es Jesús, sino Jesucristo. Muy bien, sí. Aunque no es tampoco correcto hacerlo así, ¿no? Debe pedirles al Padre, ayúdame, en el nombre de Jesús. No de Jesucristo, sino en el nombre de Jesús. Sí, al Padre en el nombre de Jesús. Pero A usted le puede decir, todo lo que le pida debe ser al Padre. Dice, Padre, ayúdame en el nombre de tu Hijo Jesús. Porque es que yo veo que ahí el menos importante es Jesús. No, escúcheme, pero es que yo lo veo porque el de allá y el de acá son omnipotentes y son espíritus. Y Jesús es hombre, hecho hombre. para salvación.
No es el más importante, es lo más importante. Ya vamos a ver por qué. Bueno. Aquí el verbo no salva. El verbo no salva. Porque es Dios y Dios es inmortal. Jesús sí salva porque puedes morir. Esa es la No razón es que del cuadro. Jesús es nuestro salvador. Y esa es la razón de ese cuadro. Y el Señor Jesucristo no salva, porque ya Jesús nos salva. Tampoco se puede decir que Jesús es el más importante, todos son importantes. Necesitamos conocer a Jesús conforme a las Escrituras y por eso estamos haciendo esto. Para que Jesucristo sea Señor. Este cuadrito, si la gente no entiende, puede irse al infierno por no conocer a Jesús conforme a las Escrituras. ¿Esto es conforme a qué? A las Escrituras. ¿La había oído algo así? Sí, claro. ¿Ya salvó? Ya nos salvó. Nos salvó. Nos salvó. Aquí no puede ser tentado. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Jesús fue tentado en todo. ¿Y el Señor Jesucristo puede ser tentado? No puede ser. A Dios nadie le vio jamás. A Jesús lo vieron muchos vieron a Jesús. Y al Señor Jesucristo solo 501 lo han ¿con H? Sí. ¿Sí saben por qué 501? Porque dice que se le apareció como a 500 hermanos y de último se le apareció a Pablo, entonces son 501. Como a 500. Dice más de 500. ¿Cómo? Como ahí dice más de 500. ¿A más de 500? Sí. Bueno, entonces son Como 502. Con ser 501 ya eran más de 500. Pastor, escúcheme. Nosotros los seres humanos podemos ser tentados. Sí, pero no por el enemigo. No por el enemigo, No. ni por el diablo. Bueno, este es el enemigo. Entonces, ¿por quién? Por su propia naturaleza. Propio corazón. Para que la Biblia dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea Humano. humana. No os ha sobrevenido ninguna. Y ninguna es Ninguna. tentación que no sea Humana. humana. Eso que le echan la culpa al pobre por ahí de todo, es una excusa. Y ese sí es pobre. ¿Cómo? Al cocodrilo. Al cocodrilo. ¿Sí me voy a entender? Borro
Sí, pastor, muchas gracias. Todavía no he terminado. Pero el papo no ¿Tienen afán? Decía como dicen en los más. Este es muy importante lo que vamos a hacer ahorita, que está bien relacionado, sino que yo lo borro porque ya no tengo donde escribirlo. Pero es continuación. Sí, continuación. Que acá en el cuaderno sí tengo un Ya desde el verbo podemos dejarlo ahí, hasta ahí. Sí, ya lo dejamos ahí. Pero me interesa que ustedes vean lo de Jesús y lo del Señor Jesucristo. Decíamos que el verbo no salva, ¿cierto? No salva. Jesús sí salva. Ahora es que Jesús no es el hombre. Entonces, para eso es que Él es el buen pastor. Ahora es que el buen pastor, ¿qué? Su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Ahora es que Jesús es el camino. Ahora es que Jesús es la luz del mundo. Ahora es que Jesús es el Salvador. Ahora es que Jesús es el Redentor. Ahora es que Jesús es la puerta. Ahora es que Jesús es el camino, pan vivo. Ahora es que Jesús es el La resurrección y la vida. la resurrección y la vida. Ahora es que Jesús es la vida verdadera. Todos los títulos que Jesús tiene es Jesús el hombre. Él decía. ¿Sí me hizo entender? Sí, Señor. Eso es lo que Jesús, todos los títulos que dicen que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Que solo de pan son como 5, ¿no? Él es el pan vivo, el verdadero pan, el pan del cielo. Sí. Son cosas diferentes que habla de él mismo. Pero nosotros lo agrupamos como una sola cosa, no. Cada uno tiene una razón de ser y por qué se da ese nombre. De hecho, aquí también dice que él dice que es el hijo del hombre. De Jesús se dice que es el postrer Adán. Y también se dice que es el hijo de Dios. Perdone lo que voy a decir, es el hijo de la mujer. Sí, sí. Nació bajo la ley. Es el hijo de la mujer nacido bajo la ley. Es muy importante eso, ¿cierto? Hermano mayor. Es el primogénito. Es el unigénito. Es el primogénito de los muertos. Eso es Jesús. Es el que estuvo muerto y vivió. Gloria a Dios. Que Dios lo resucitó. Testigo, jefe, maestro, Y deseador. es testigo, maestro, jefe. Todo eso es Jesús. El macho cabrío. El Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El buen Todo eso samaritano. es Jesús. El buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. No. No. Jesucristo. El chivo de expiación. La víctima, el holocausto, la ofrenda de todo quemada, todo eso es Jesús. ¿Ya? La piedra del ángulo. También es la piedra del ángulo. ¿Ofrenda también?
Sí, es la ofrenda de todo quemar, o sea, el buen holocausto. samaritano. ¿Cómo? El buen samaritano. Otro buen samaritano. Ayer no había habido. Pero el Señor Jesucristo es diferente. El Señor Jesucristo hoy es, primero es el Señor. Es el Mesías. Porque Dios dice que a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. O sea, es el Mesías prometido. O sea, el único Mesías. Claro que aquí también es Jesús. Mesías, siervo, príncipe. Mesías siervo y Mesías príncipe. Pero aquí es el ya declarado como el Mesías. Aquí él es sumo sacerdote. Aquí ya es obispo, pastor, abogado, mediador, fiador, hermano mayor, no, es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues de vivos y muertos. No. Eso va a ser. En el futuro, Ahí sería Emanuel. aquí sí es Emanuel, muy bien, es Emanuel. Aquí sí es en Emanuel. Jesucristo sí es Emanuel. Ahí se ve Dios admirable. Ahí sí es Dios admirable, príncipe de paz, Dios fuerte, Dios Padre eterno. Ahí está hablando eso. ¿Del Señor qué? Jesucristo. Pero va a ser. Que también se le dice Padre eterno. Sí. Pablo dice que estos son los hijos que Dios le dio. Pero también dice que no se avergüenza de llamarnos Hermanos. hermanos. Pero va a ser el rey. Va a ser rey en el milenio. El único rey en el milenio. En el milenio no. En el milenio. Va a ser el rey en el milenio. No habrá otro rey. Ya. En el juicio del gran trono blanco será el juez de vivos y muertos. Ya esto es en el juicio. En el nuevo cielo y la nueva tierra, Jesucristo será el Rey de los Reyes. Será sacerdote, pero también será el Cordero Pastor. También se le volverá a llamar el Verbo, ya no el verbo simplemente, sino el Verbo de Dios. También se le llamará el Cordero Inmolado. ¿Sí bien? Pero, Pastor, y ahí dice una parte que porque Padre eterno, a Jesucristo, porque colocamos ahí Padre eterno. porque así lo dice la Biblia. Pero ahí viene a ser que
que es, Porque Dios ¿y él es dice, el mismo Padre o aparte No. está el Padre y va a estar Jesucristo, pero se le da ese nombre? se le da ese nombre. Vamos a decir que dice, y los hijos que Dios me dio. Si son hijos, entonces es que Y ahí también se le da, o sea, o antes de los nombres de las 7 iglesias cuando él se describe. sí, pero oye, ¿Pero qué? Pero es antes o en el milenio. sí, pero no es. Pero sí me hice entender la diferencia tan grande. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién era? Eso es mesiánico. Ese nombre es el que me habla mesiánicos. ¿Quién era? Martica, ¿quién era? ¿Cómo la pregunta, pastor? ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién era? El nombre. No. ¿Quién era? El elegido. El verbo. ¿Quién fue? El verbo de Dios. Jesús. ¿Y quién es? El Señor El Señor Jesucristo. Jesucristo. ¿El Señor Jesucristo era el verbo? Era el verbo. ¿Quién fue? Jesús. ¿Y quién es? El Señor El Señor Jesucristo. Sí, ahí en el último cuadro es donde dice en Juan 17 que me devuelva la gloria que tuve antes que el mundo fue hecho. Sí. Es que eso ya es después de glorificado. Esa oración se hace después de glorificado, aunque igual la pone antes, pero es realmente eso, después de resucitar. ¿Aprendieron algo hoy? Igual de mañana. ¿De ti o de tengo? Pero todavía no se vayan.